Bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Ahora ya iniciamos un nuevo ciclo de conferencias, ahora ya dedicado a lo que es la psicopatología infantil y ¿qué más, Carlos? Bueno, el tema propuesto era educación y sublimación desde la perspectiva del niño. Ajá. Bueno, y pues nos presentamos, por favor. Buenas tardes, soy Lucy, gracias por escucharnos otra vez aquí en Café Psicoanalítico. Buenas tardes, yo soy Domingo, espero que disfruten el programa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al café, mi nombre es Octavio y pues otra vez bienvenido a Carlos también. Gracias, yo soy Carlos, el bienvenido ahorita. Carlos, que viene, que digamos, estas dos programas son para invitarlos al evento que vamos a tener de un diplomado de psicopatología y clínica infantil, sí. ¿Que inicia? Este sábado a las 12 de la tarde. ¿Ah, ya este sábado? ¿No faltaba otro? No, ya. Bueno, pues iniciamos pues con el tema. Échale, vampiro. ¿Ya de una vez? Bueno, el tema propuesto era, como les comentaba, educación y sublimación. Y quizá valdría la pena atajar el tema desde la cuestión de qué es lo que se busca cuando se está insertando a un niño en la educación. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Por qué una educación bilingüe? ¿Cuál es la ganancia en meterlos a clases de fútbol, a meterlos a clases de ballet y demás? Digamos, ¿hasta qué punto es una iniciación cultural? Digamos, una bienvenida al bagaje histórico de la sociedad donde se encuentra inserto el niño, o más bien una especie de adoctrinamiento o una tentativa de alienación por parte de los padres, digamos, viviendo su experiencia subjetiva a través del ser del niño, ¿no? Puede pasar en ocasiones que los padres deciden mandarlos a estas actividades, pero pensando más en que cumplan con lo que ellos no cumplieron, con lo que querían hacer. Si el padre siempre soñó con ser futbolista, pero no fue bueno, entonces va a tratar de que el hijo sea futbolista. Aquí la diferencia sería qué tanto es el niño el que quiere ir o qué tanto también desea ir a esas actividades. Pero como nota también, aquí Carlos ya da varios ejemplos de diferentes tipos de educación, ¿no? No nada más la educación así como a amplio sentido que conocemos, que a lo mejor lo asociamos mucho a un instituto, a una escuela o algo por el estilo, sino otros tipos de educación que a fin de cuentas va muy de la mano la educación también con lo que sería el mecanismo de defensa de sublimación. Entonces aquí ya Carlos empieza a explicar esto la diferente como gama de posibilidades que sí se le presenta al niño, otra vez como dice Domingo, no se le presentan así en ese sentido, ¿no? De decir escoge a ver qué te gusta, sino que viene esta obligación como ya un poquito como bajo el agua, ¿no? O indirecta, en el que dicen, mira, te va a gustar, ya te compré el uniforme o demás. En el caso de los deportes, o bueno, quiero que estudies tal tipo de arte, ¿no? Música, pintura, muy categórico también. Alguna vez lo habíamos comentado aquí, que como para el caso de la niña o el caso del niño, ya hay como algo predispuesto, ¿no? Que la niña a lo mejor, clase de baile, clase de ballet, clase de cualquier cosa, que sea como muy de ícono femenino, ¿no? Y para el niño también viene como el clásico deporte, ¿no? A lo mejor el que más nos suena, o el más se nos viene a la mente, fútbol, exactamente. Entonces, pues habría que checar todo eso y qué productividad va a tener para el niño, ¿no? Aquí, como decía el doc, este programa viene para como hacer eco al diplomado que surge por parte del instituto, que bueno, ya le estaremos dando más información, y que de alguna manera se ve todo esto, ¿no? Y ya viene una serie de diplomados previos que se han tratado todo esto, la creatividad, el enfoque de la niñez, el enfoque de la adolescencia, y pues bueno, hoy por eso hablamos de esto, y por eso estos dos conceptos, ¿no? Que para el sujeto son como determinantes, una sublimación dada que puede darse en esta etapa temprana, y también la educación, ¿no? Que muchas veces se ha dado como esta idea de que puede ser como la salvación, ¿no? De la misma cultura, la salvación de una sociedad. Entonces hay que ver la educación hasta qué puntos, ¿no? Puede ser productiva para el sujeto y hasta qué puntos pues pudiera ser que tenga un efecto diferente al que pensamos. Bueno, eso es muy importante lo que acabas de mencionar. O sea, por ejemplo, se puede hablar a nivel puramente teórico de la sublimación. Digamos, cuando la pulsión encuentra un objeto el cual no es el original, es decir, cuando el deseo encuentra objetos sustitutivos en el deporte, en la cultura, en diversas actividades, ¿no? Siempre y cuando sea un objeto sustitutivo.
Ahora bien, si se plantea que la educación como tal va a posibilitar la sublimación, es ser muy optimista, ¿no creen? Es decir, ¿qué tipo de educación se está brindando? Por ejemplo, la cosa en lo que se refiere a nivel de instituciones, siempre se busca una homogeneización, por utilizar un neologismo, ¿no? Una forma en que la heterogeneidad no saque de orden al orden establecido, ¿no? Por ejemplo, si no existiera un aparato como la RAE, ¿no? La Real Academia de la Lengua, donde que se dicen qué tipo de palabras son oficiales, qué definiciones y demás, el lenguaje sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo y cambia todo el tiempo, ¿no? O sea, inclusive se ve cambios del léxico constantemente. Un ejemplo rápido se puede ver desde Historia Universal en primaria, ¿no? De cuando el Imperio Romano tenías que ir con el notario para casarte, con el notario para hacer diversas actividades civiles, pero solamente en el idioma oficial, ¿no? Solamente en latín. Y entonces tú no podías llegar a ningún lado, no podías llevar a cabo nada si no hablabas latín. Entonces el Imperio Romano era gigantesco y todos hablaban latín, pero había operaciones y aparatos que homogeneizaban lo que era esa lengua. Ahora, cuando cae el imperio, ocurre que surge el italiano, surge el portugués, surge el español, surge el catalán y muchas lenguas romances. A lo que voy con eso es que justamente las instituciones, cuando se tipifica lo que es la educación, se tipifica lo que es la historia, lo que es el español, lo que es diversas cosas, es justamente este intento de homogeneización, como de plantear un sujeto normal, un sujeto que está dentro de unos parámetros de salud y dentro de unos parámetros educativos. Entonces, ¿hasta qué punto esa educación que estamos planteando es más homogeneización y no tanto como una entrega de herramientas para crear, una entrega de herramientas para interactuar en sociedad, ¿no? Digamos que al contrario de lo que suele pasar a veces en Estados Unidos, donde les dan muchas oportunidades para que escojan diferentes caminos y los apoyan, aquí pareciera que hay pocos caminos, ya están establecidos y la única manera de crecer es siguiendo ese camino. Si quieres seguir tu propio camino, tal vez no vas a ser apoyado, o tal vez no vas a tener la validez que todos los demás tendrían. Y ahí es donde todos dudan y se quedan en los que ya están establecidos. Ahora, la educación de alguna manera es un depósito del lenguaje, ¿no? Podríamos considerarlo así, de alguna manera para conceptualizarlo. Uno de los diferentes conceptos, ¿no? Sería que es el depósito del lenguaje. Ahora, este lenguaje, ¿cómo se ve reflejado en esta gama de posibilidades, ¿no? Como dice Domingo, dice Carlos, de acá parece que es una sublimación forzada, en el caso de que ya hablemos de sublimación, ¿no? Porque sí, le dan al niño una posibilidad, pero sin embargo hay unos parámetros muy establecidos. Por decir ahora que anda toda esta revuelta de los exámenes a los maestros y demás con esta reforma educativa, uno de los puntos, tanto los que están en contra y también de los que están a favor, pues vienen estas evaluaciones, ¿no? Ahora hablamos de evaluaciones para profesores, pero había evaluaciones también para los estudiantes, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, en los que dicen, bueno, es que tenemos que adecuarnos también al nivel de aprendizaje que tenga el niño, a la forma de aprendizaje que tenga el niño, el adolescente, el joven, ¿no? Hablando en general. Entonces tenemos que ver cómo el estudiante aprende, ¿no? Sabemos que hay diferentes maneras de aprendizaje y entonces de ahí de alguna manera venía como esta forma de tratar de romper con el paradigma que es la educación, que la educación como el examen muy clásico, que siempre te lo dan y que muchos no lo pasaban, ¿no? Hay una crítica porque se dice, bueno, es que también es como facilitarle, ¿no? Al estudiante y pareciera que ahora estamos en un sistema de que no se puede reprobar al estudiante, ¿no? Entonces viene una carga como positiva y una carga negativa. ¿Cómo es que no se puede reprobar al estudiante si lo está haciendo mal? ¿Y cómo es que vamos a darle las herramientas a lo mejor o quitarle algunas de las herramientas a los que no aprenden igual que otros, ¿no? Entonces, como aquí a lo que nos referimos, ¿no? Un ejemplo práctico con esta reforma educativa sería esta parte del depósito del lenguaje, que es la educación, y que la educación establece una forma nada más, y que te dicen, bueno, sobre esto te tienes que regir, sobre esto tienes que seguir, y bueno, esta es la base que se le da al estudiante en todas sus etapas, ¿no? Entonces ahí es como ver si hay esta como parte en la que se va de alguna manera haciendo una circunferencia, ¿no? De esto no te tienes que salir, que dice Carlos, ¿no? A fin de cuentas así es como tienen que ser, y que incluso viene muy de la mano a lo que a veces se dice la normalidad, ¿no? Normalidad apegada a la norma. Entonces aquí está esto y esto es lo que tienes que hacer. Entonces
qué tanto sirve para el proceso creativo, en este caso, y qué tanto es como hacer una creación, pero muy de molde, ¿no? Que te digan cuando crees algo, si lo hiciste bien o lo hiciste mal, ¿no? Entonces, como que pues ahí está diversidad, ¿no? Y va a haber un montón de opiniones al respecto. Bueno, antes hay un regalo por nuestro aniversario, hay un libro de William Shakespeare, es Sueños de una noche de verano y Antonio y Cleopatra, ay, para que se apunten también, por favor. Recordándoles el segundo aniversario, ¿no? Y no son copias fotostáticas, ¿verdad? No, es un libro original. No es el PDF, ¿va? En la llave. No es tampoco. Nos pasan el correo y te los mandamos, ¿no? Te regalo. Un link. No, ahí está el regalo de hoy, pues para que recuerden el segundo aniversario y pues bueno, dejen ahí su nombre, la misma dinámica de la semana pasada y la antepasada, ¿no? Dejen sus datos y bueno, ya al final se hace el sorteo aquí a manos del doc, a ver quién sale premiado. A ver quién sale. Sí, como dice, bueno, retomando lo del ejemplo de Octavio sobre esta, vamos a decir, una sublimación forzada, es, digamos, un acto creativo, pero con un matiz burocrático, digamos, sí puedes hacer algo novedoso, pero en realidad no lo es. Es simplemente una continuación de esa misma lógica. Bajo esa premisa, si retomamos esta idea de que el lenguaje está en constante movimiento, solamente los cambios se dan en el uso, ¿no? O sea, por ejemplo, de Saussure, ya en semiótica se sabe que solamente las novedades en cualquier sistema que signifiques, desde el lenguaje mismo hasta el lenguaje de tránsito, musical, lo que sea, solamente se da en el uso. Entonces tenemos como dos vertientes, una parte es la lengua o el código de forma congelada y otra cosa es el habla, la lengua en uso, en movimiento, entre la gente, en los chistes, en la retórica y demás. Entonces si se presenta una currícula como si fuera solamente la norma y no hay más allá, es una postura dogmática que no posibilita ninguna clase de novedad y ninguna clase de idiosincrasia ni recombinación creativa por parte de los niños, ¿no? Digamos que una currícula más flexible, que recuerdo que sí trataron de hacer algo así en la UDG, donde es un proyecto por competencias, entonces tú vas formando tus clases, tú vas armando lo que vas a estudiar, pero no es tan flexible como quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay como 3, 4 materias nada más que puedes variar y todo lo demás es igual para todos. Digamos que aquí lo ideal sería que cada quien fuera armando sus estudios como fueran más útiles para él, pero también que tuviera cierta orientación para que no se fuera a perder en el camino. Hay un punto aquí clave ya a propósito de lo que respecta al deseo del niño, el ejemplo clásico, sobre todo ya en clase media alta, donde se le entrega todo al niño, de clases de natación y karate y todos los juguetes, la mejor ropa, los mejores maestros, maestro particular y yo qué sé, y pues el niño se ve infeliz, se ve ansioso, puede tener terrores nocturnos, etcétera, y surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo si yo le di todo? Entonces en realidad no se trata del deseo del niño, estamos hablando de una especie de, como les comentaba, una alienación del niño, siendo depositario de los fantasmas parentales, siendo depositario de como comentaba ya Domingo, de lo que no pudieron hacer en el pasado, ¿no? Podemos llamar a esto como al niño pavo. Entonces una persona que está atascada del deseo de otras personas es justamente una persona que está dejando de existir, ¿no? De hecho, Pierre Aulanier lo llama violencia secundaria. La violencia primaria sería, bueno, también entra en la violencia primaria porque el niño al principio no sabe qué es lo que quiere. Entonces la madre le ofrece algo y después el niño ya puede hablar y ya tiene que empezar a decir su deseo. ¿Qué pasa si no lo dejan decir su deseo? Viene esta violencia secundaria, que lo rellenan ahí de los deseos de los demás. Entonces, por ejemplo, al ser una sublimación forzada, el niño no tiene la capacidad de decidir en otro objeto, o sea, elegir un objeto desexualizado para descargar esa pulsión, aunque sea parcialmente. Si no es forzado a realizar muchas actividades, es saturado, entonces el padre se está proyectando en el niño y el niño está saturado de actividades que finalmente no eligió. Entonces, ¿se podría hablar en sí de sublimación, aunque sea forzada? Está muy truculento el tema porque tenemos, no sé, un niño de 5 a 7 años
y un niño de 5 a 7 años, si no ha tenido contacto, digamos, con el taekwondo o con talleres de literatura y demás, ¿cómo es que se inserta el deseo del niño para entrar a un dojo, perdón, de karate o cualquier otra actividad, ¿no? O sea, es una encrucijada ahí un tanto extraña. O sea, si el niño no conoce toda la gama de posibilidades que ofrece la cultura, ¿cómo es que él va a desear ingresar a eso si no es que alguien se lo introduzca, ¿no? Entonces ahí está el albur, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero puede servir como orientador, ¿no? En cierta forma, o sea, pues están las competencias, las olimpiadas, 1000 cosas que el niño puede ver y puede decir, oye, papá, quiero hacer esto, o me llama la atención eso que está haciendo, ¿cómo se llama? Y tú ahí sirves como orientador, pero también dándole esa flexibilidad al niño de que él pueda decidir, o sea, cómo quiere manejar su sublimación, ¿no? Sí, así es. Pero digamos que es importante que haya una educación general para todos, digamos, tanto en la infancia, digamos, todos tienen que cursar por lo mismo y por eso hasta el final, en la universidad ya cada quien elige lo que tiene que elegir o a lo que se va a dedicar porque ya está en edad adulta supuestamente, que tampoco 18 años no es una gran edad para decidir toda la vida, pero bueno, así está ahorita, debería ser hasta los 21. Pero el detalle es que sí tiene que tener una educación mínima para que se pueda entender con la cultura y con la sociedad, pues digo, no es de que desde el principio, como los niños de Montessori estudien lo que quieran, digo, pues también, ¿en dónde está la educación? Pues digamos, entonces, tiene que haber un mínimo necesario para aprender y de ahí para afuera, y digamos, los niños de primaria, digamos, se les va a dar lo que los papás quieren, digamos, a fin de cuentas ese es el ideal, y ya posteriormente tienen que cambiarlo a su propio ideal o su propio deseo. Eso sí, pues digamos, no hay más. Así se aprende, o así aprenden los niños a desear cosas, ¿no? O sea, prácticamente la educación, tanto, por ejemplo, la básica obligatoria, que sería primaria y secundaria, obviamente es obligatoria y la tienes que seguir de ley. Sí. Pero pues eso te va a dar la posibilidad de conocer de las diferentes ciencias, sí, para que después puedas elegir qué te gusta más, en qué tienes más aptitudes, capacidades. Así es, y bueno, y siempre ha sido así, digamos, nunca ha sido diferente, y así, digamos, no será lo mejor, pero sí es algo que sirve, es una fórmula que sí sirve. Son parámetros y al final son herramientas, ¿no?, que te van a dar las pautas después. Innecesario, a fin de cuentas ahí te inicias en lo social y en la cultura, ¿sí? Hay algo que también pasa en algunas prepas donde ya les dan como cierta orientación, pero también van y te hacen ese examen de vocacional algunas veces, pero te invitan de una universidad que tiene nada más ciertas carreras. Claro. Cuando te entregan el resultado te van a dar de las carreras que están ahí. Mercadotecnia, al final de cuentas. Ahora, hablando de esta sublimación forzada, regresando a eso, de alguna manera también hablaríamos de una sublimación que está debilitada, como decíamos, realmente sublimación, ¿no? Pregunta Lucy. Pues a nivel general decimos sí es sublimación, pero ¿qué tan fuerte es ese mecanismo, no? ¿O qué tan funcional va a ser para el niño? Porque ahorita estamos diciendo, bueno, no hay de otra, así ha sido siempre, ahora sí ha funcionado, la sociedad siempre no ha seguido esa etapa evolutiva, pero ya a lo mejor depositándonos un poquito más en tema de Carlos y en tema del diplomado no próximo, hablamos ya de cuando surgen estas patologías, ¿no? Cuando ya, ahora sí hay alguna falla, porque decimos, bueno, a la mayoría de la sociedad quizás le está funcionando. Hay una sublimación forzada, sí, pero aún así hay una sublimación. Hay una gama que se le ofrece al niño, bueno, igual escoge, e igual aunque no escoja, le sirve de un punto de comparación. Si eso no es lo que está deseando, igual el deseo surge porque desea otra cosa, ajena a lo que hace, ¿no? Entonces dice, bueno, igual, por decirlo, lo metieron a X cosa y a lo mejor no hace, ¿no? Por desear, no desea lo que está ahí, pero sin embargo empieza a desear otras cosas. Entonces, de alguna manera surgió el deseo, en comparación, pero surgió, ¿no? Y así va surgiendo a lo largo de la diferente educación, ¿no? Como ya mencionamos, primaria, secundaria, prepa y hasta la universidad, ¿no? Que incluso pues todavía da una gama de opciones y así, ya ahorita domingo que lo tocaba, ¿no? En esos puntos de la prepa, ya como trata de hacer una preparación universitaria y que se supone, ¿no? Por eso el concepto, y la universidad que incluso ya da una gama más de posibilidades. Pero ¿qué pasa cuando al niño no le funciona esto, ¿no? Que a lo mejor ya hablaríamos un poco de patologías, que a lo mejor ahí Carlos también nos explica un poquito eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta sublimación cuando ya se vuelve un problema, ¿no? O cuando la educación, como decíamos en primer punto, no es como la idea que tenemos, ¿no? De hoy la educación salva, la educación ayuda, la educación hace por la cultura, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa educación no es como
usando una palabra que a lo mejor ni al caso, pero no es bien digerida, ¿no? Por el niño psíquicamente. Entonces ahí vienen las patologías y ahí vienen como casos que bueno, atentan, ¿no? Contra esta creatividad o contra muchas cosas más. Sí, la cosa aquí, lo que comentaba el Doque, sí es muy importante. Partiendo de esta idea, pues bueno, esta iniciación se tiene que dar. O sea, tiene que haber una educación primaria y una secundaria y demás, ¿no? Desarrollo. La cosa de como este ardid, como este clima psíquico de buscar cosas novedosas o de el gusto por recombinar o el gusto por salir de la norma. Y no tiene que ser rebeldía necesariamente, pero digamos, es una cosa que tiene que ver desde una capacidad de juego desde épocas muy tempranas, ¿no? O sea, porque el juego es recombinación, el juego es novedad, es intentar diversas hipótesis y demás, ¿no? Entonces, si no se plantea esta forma de educación, no tanto como esto es lo normal, sino esta es la premisa, y si en la adolescencia no se llevó a cabo un deshacimiento de los ideales parentales, pues entonces van a tener un adulto pues bastante frustrado, ¿no? Este punto es clave, o sea, la adolescencia se tiene que dar casi forzosamente, es casi requisito, ¿no? Por parte de la adolescencia encontrar la forma de renunciar, por lo menos temporalmente, a los ideales del apellido que le toca a uno y calar otros, ¿no? Buscar los propios, al final de cuentas. O sea, por medio de la música, diversos autores y demás, ¿no? Entonces, prácticamente en la infancia los padres son los que tienen que proyectarse o decidir por ti, darte las herramientas, ya sean las clases extracurriculares o las propias de la escuela. Y ya prácticamente en la adolescencia a ti te toca ver de todo eso que te dieron, qué te sirve, y si no te han dado lo que te sirve, buscarlo o tratar de encontrar tu camino, tu ideal. Sí, si no lo hace no está completo ese adolescente, como dice, no está completo si no lo hace. Digamos que vamos a imaginarnos a estos niños que no saben jugar o que no los dejan jugar, o que su juego es muy estereotipado, es muy repetitivo y no hace combinaciones, siempre las mismas reglas. Podría ser el típico adulto que crece, después tiene hijos y le molesta mucho estar con los hijos porque no sabe jugar. Pero también va a buscar una educación más estricta porque eso es lo que aprendió. Sí, perdón, ibas a... bueno, la cosa aquí, lo interesante es como retomar los criterios de curación de diversos autores en psicoanálisis, ¿no? Y parece que todos coinciden en lo mismo, ¿no? Digamos, una persona que se puede considerar saludable es alguien que sí vive en desorden. A fin de cuentas, el deseo es desordenado, es poético, pero encuentra la forma de metabolizar, encuentra la forma de asir a representaciones. La cosa se pone mal cuando la persona se vuelve muy rígida y no está dispuesta como a seguir en circulación, o sea, solamente con la misma cosa todo el tiempo y no aceptar justamente, como se dice en términos lacanianos, la falta, ¿no? Y justamente la creatividad es la búsqueda de sustitutos y aceptar que no tengo tal cosa, no se me dio por mis propias capacidades o por el entorno, siempre pasa algo así, pero estoy dispuesto a seguir creando, seguir deseando, ¿no? En una ocasión escuchaba yo una queja de que en la primaria no enseñaban lo suficiente o no los enseñaban para ser niños como muy cultos o muy genios, pues. ¿Qué tanto se puede eso, llegar a eso, digamos, a nivel popular de todas las primarias, que los enseñen a ser genios? No se puede. Pues obvio que no se puede. No, porque la genialidad sería que el niño tenga las capacidades innatas, ¿no? De un buen coeficiente, no tanto es el desarrollo, también sería o parte... vaya desarrollándolos por su cuenta, ¿no? Igual es que la pero genialidad, no llegan a la genialidad, la podría genialidad ser... no sabemos si viene como enfrascada y viene así como una fórmula, ¿no? De la dan en la primaria y ya todos son genios, ¿no? Digamos que los genios precisamente se catalogarían por esta palabra que usaba Carlos hace rato, la rebeldía, ¿no? La rebeldía no es precisamente la palabra, pero que siempre así se cataloga, ¿no? Como en la adolescencia, que venía esta como indiferencia con la misma enseñanza, esta contraposición a la misma enseñanza, esta como autoenseñanza, ¿no? Ser búsqueda. autodidactas. Exactamente, es una búsqueda, pero como más exacerbada, ¿no? Todo el tiempo están en búsqueda e incluso se consideran por eso genios, ¿no? Porque no están como conformes con lo que se les da. Entonces muchos de los, a lo mejor, que se consideran genios, ¿no? De nuestros tiempos o de tiempos pasados,
precisamente se viene esta parte de que pues, eran muy rebeldes, ¿no? O que en la escuela eran de alguna manera diferente a lo que estaba establecido. Pues bueno, no es exactamente entonces por la educación que recibieron o la que no recibieron, ¿no? Simplemente ellos venían a desarrollar esto, ¿no? A lo mejor un deseo maximizado, ¿no? Que tuvieran. Pasa también con los genios que tienen una mente muy inquieta. Por ejemplo, no les es suficiente con pues, digamos que las clases se hacen para un estándar de desarrollo, entonces si están un nivel arriba o más alto no se van a conformar con eso, por lo tanto tienen que estar buscando cómo satisfacer esa necesidad de conocimiento que en la escuela están limitados. Bueno, ese binomio sí ha sido, pues ya creo que tiene vigencia desde hace ya unos cuantos miles de años, o estamos hablando de cosas de nacimiento o cosas más bien en cuanto al desarrollo de naturaleza o cultura. Y ese binomio Winnicott lo aborda de la siguiente manera, digamos, él le llama no lo heredado, sino el potencial heredado, y eso se aúna a lo que se llama el ambiente facilitador. Digamos, ¿esto qué significa? ¿Por qué se dice potencial y no lo heredado? Porque inclusive lo que es heredado, estamos hablando de un bagaje ya orgánico, de ingenieros a lo mejor, o de arquitectos. Si ese organismo no tiene un ambiente facilitador, tengan por seguro que esa parte heredada tiene baja probabilidad de desplegarse en el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, es una cuestión más bien dualista, no tanto monista, no es o naturaleza o cultura, ¿no? Digamos, puede que se venga con un bagaje interesante, un bagaje ya a nivel orgánico, pero ese paquete orgánico, ese paquete genético tiene que unirse a condiciones sociales, a condiciones de desarrollo que faciliten su despliegue, ¿no? Se me ocurre una analogía. Imaginemos que les heredan un Ferrari, pero viven en un lugar donde solo es empedrado, entonces no les va a servir de nada, no lo van a poder utilizar para como sorprender a las muchachas nomás, ¿no? El esquí ahí estacionado, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí entra, hace no mucho leí un reportaje en una revista sobre salud integral que hablaba de los niños genios en México, que decía que tanto gobierno como en educación no son apoyados. Entonces, la mayoría de la gente que podría tener la capacidad para desarrollar genialidad era limitada y por lo tanto de la secundaria no pasaban, en la secundaria se transformaban en personas normales porque no tenían el apoyo ni tampoco las enseñanzas, la cultura para desarrollar ese aspecto genial que tenían innato. Sí, esto quizá ya como retomando esta idea de lo que se puede conseguir una persona sana y criterios de curación. Esta es la parte interesante de la propuesta psicoanalítica, llámese Freud, llámese Klein, llámese Winnicott o Lacan, todos ellos coinciden en la idea de un sujeto que siempre va a estar en desorden a nivel pulsional en cuanto a un sujeto, y en cuanto a la interacción en sociedad siempre va a ser complicada por estatutos de ética, por cuestiones de normas sociales, por religión, porque no se vale hacer lo que quieres todo el tiempo y demás, ¿no? Pero se está en desorden, tanto a nivel pulsional como en este malestar en la cultura de interacción con el otro, de normas y demás, pero uno está dispuesto a seguir jugando, ¿no? Pero ya no jugando en el sentido de un acto inverosímil, un acto arbitrario, ¿no? En el sentido de dialéctica, en ese concepto de juego, ¿no? O sea, en el seguir interactuando, seguir creando, buscar curvas, buscar diferentes causas, ¿no? Eso sería la salud bajo esta perspectiva. ¿Y luego? No, pues estaba esperando qué opinaban de esa postura, pues, en cuanto a salud, vaya. Pues de hecho también dentro de los criterios de curación implica que el individuo pueda como ser más flexible con sus reglas, que ya no repita las mismas cosas siempre. Digamos que si fuera un niño ya no va a jugar igual que diario. Ya el niño puede seguir otros juegos, puede crear nuevos juegos, puede convivir un poco mejor con los demás, pero eso no implica que se vaya de alguna manera a someter siempre a todas las reglas de los demás. Y más sería eso una adaptación que una flexibilización. O sea, la idea es que te desarrolles al máximo como individuo, pero tengas la mínima fricción con tu medio, ¿no? Eso sería un concepto bueno de salud. No sé si comentarios. Sí, dice Eduviges, dice, perdón, fue un error de
apellidos y ya se lo sabemos. No era sarcasmo. Bueno, la culpa la culpa ya está presente. No hay problema, está bien. Dice Marta, me apunto, mi apellido es Álvarez. Ilsen Rodríguez, me apunto para el libro y ya. Pues, sigan ahí anotándose y también les recordamos que visiten la página en Facebook, facebook.com/Café Psicoanalítico Radio. Ahí pueden escuchar programas que vamos subiendo los lunes, martes, ¿verdad? Entonces, para que a principios de semana y ya los jueves, pues aquí nos escuchen en vivo por Radio Morir o mediosrm.com. Y bueno, también ahí va a haber información, igual ya la pueden estar checando, tanto el diplomado de domingo que comenzó en esta semana, el martes, entonces para el siguiente martes aún pueden unirse, y el diplomado acá de Carlos que inicia el sábado. Entonces, pues bueno, diferente día, ahí está la gama de posibilidades, y pues hoy que tocamos educación, pues ahí está la educación en sus manos, ¿no? Bueno, siguiendo con esto del potencial heredado y la cuestión del ambiente facilitador, estos conceptos de Winnicott, seguimos con este binomio, qué pasa a nivel del orgánico, qué pasa a nivel de lo cultural. Por ejemplo, estas dos perspectivas, ¿no? Digamos, el modelo médico, que se le llama, el modelo del trastorno psíquico, como que tiene un correlato orgánico. O sea, recordemos que cuando estaba constituyendo la psiquiatría, para considerarse a nivel de ciencia, igual que todas las demás ramas de la medicina, necesitaba tener un correlato de cada trastorno con una cuestión orgánica, ¿no? El problema de esa postura es que si se limita el trastorno psíquico a una cuestión orgánica, se convierte en una especie de mecánica. Entonces, como si se descompusiera el coche, uno va con el mecánico, le da un lubricante y le da aceite y demás. De la misma manera, el niño se está trabando con la escuela, no está avanzando, tiene terrores nocturnos, encopresis, enuresis y demás. Entonces va con el psiquiatra para solamente atajar el problema orgánico, ¿no? La cuestión aquí es interesante. Si el sujeto no tiene un correlato orgánico, entonces ¿dónde está el sujeto? O si vale la pena plantear una localización subjetiva, ¿no? Es un binomio muy viejito, es el dualismo mente-cuerpo. Que a lo mejor ya están en desuso, ¿no? Porque ya no se puede así como hacer una máxima, el decir que tiene que haber una disfunción o un daño o cualquier lesión orgánica para decir, bueno, el niño tiene esto, ¿no? A veces cuando hablamos, por decir, de psicosomática, pues sí se ve muy reflejado, ¿no? Domingo en los programas previos así lo dejaba ver, pero sin embargo también va a haber una parte en la que todavía no se plasma lesión orgánica como para que la psiquiatría lo considere que hay algo extraño o algo que no está funcionando en la mente del niño, ¿no? Y más porque el niño, pues bueno, también se va a alcanzar a defender con muchas más cosas, ¿no? Aquí como hablamos a lo mejor de un mecanismo, una sublimación, pero bueno, también el niño quiere de alguna manera, decirlo así, sobrevivir, ¿no? Ante el mismo medio, ante la misma cultura, la sociedad, los miembros de la familia y demás. Entonces, pues no necesariamente se va a ver como esta queja, ¿no? Reflejada. Pero sin embargo hay que ver como qué punto de esta queja ya psíquica es la que se tiene que atender, que a lo mejor ahí entenderíamos cuáles patologías, ¿no? Puede desarrollar el niño. Sería qué hay detrás de la falla orgánica o del mal orgánico. Sí, es que existe. O sea, la idea ahorita de medicina y de salud sería ver también al ser humano como algo más integral, o sea, hacer una medicina más holística y no tanto es mente o es cuerpo. Sí, el problema de este privilegio al orgánico y digamos de la potencia de la medicina se convierte en un aparato de control bastante severo. Digamos, solamente se lleva al chamaco ahí por su medicamento y ya no se hace ninguna otra pregunta y las cosas siguen en marcha, ¿no? Ese es el problema. Es nuestra cultura. Si te duele, estás enfermo. Si no te duele, estás sano. Si nada te duele, estás bien, estás sano, cuando no es cierto. Sí, así es. Digamos, en lugar de buscar llamémosle una recirculación del deseo, un atajamiento del problema a nivel de lo psíquico, se busca la cuestión ya mecanicista, ¿no? Solamente atajar cuestiones orgánicas. O van a tapar la falta con medicinas. Paliación.
o karate y demás, ¿no? Porque pues es parte de lo mismo, ¿eh? O sea, también este tipo de medicamentos es parte de la homogeneización que ya platicábamos, o sea, tipificar al niño, convertirlo en un molde, en un sujeto normal, y todo está bien porque va al karate, se toma su medicina para el TDA y tiene su maestro particular de inglés y demás, ¿no? Y francés. Si ya hablan 4 idiomas de los 3 años, ¿no? Pero también hay hacerlo sobre adaptado, como también hacerlo como muy genial, ¿no? Digamos que él sabe 4 idiomas y no como los otros que nomás saben 2 o 3, apenas uno. Apenas uno. Entonces, digamos, también ahí sobresaturan a un niño normal que puede tener una vida, una niñez normal, pero lo quieren hacer superior desde entonces cuando, digamos, se tiene que destacar, pero hasta lo profesional, no antes. Pues antes no es necesario que sobresalga. Pues. Pero eso se nota, por ejemplo, mucho ahorita que los niños entran a la escuela desde los 3 años, están en, ¿cómo se llama?, en estimulación temprana desde los 6 meses, y entonces ese problema lo vamos a ver reflejado en tercero de primaria, quinto de primaria, cuando al niño ya no le entran las matemáticas. ¿Por qué? Porque hubo una sobreestimulación y a pesar de que tenga gran capacidad para aprender idiomas para todo, ya no tiene la maduración emocional y todo también para en determinado momento empezar a comprender cosas más complejas. Sí. No, es que ella tiene un valor casi mitológico. Ahorita me acordé de la ridiculez de esto de ponerle discos de Mozart a los bebés y se hacen genios con eso. Es completamente absurdo, ¿no? O sea, me acuerdo que inclusive automático no es. Sí, como si fuera de fábrica, ¿no? Lo metes ahí y ya salió bien educadito y todo. Hubo un concierto en el teatro, no sé si puedo decir el nombre, pues, en el teatro Diana, y era un pianista que estaba ofreciendo su producto como intérprete de Mozart para bebés, o sea, como si fuera algo diferente, ¿no? Pero eso justamente es síntoma de esta idealización de lo que puede ser el niño y de esta postura de tomar al niño como un producto. O sea, tú lo metes a un cuarto con música de Mozart, ¿cuánto tiempo? 2 horas, ¿qué tipo de exposición? Porque de hecho eso ya está documentado que es un fraude completo, ¿eh? Pero digamos, ¿qué pasaría si los niños se hacen genios escuchando Black Sabbath o Ozzy Osbourne, ¿no? O el Tri, ¿no? Bueno, digamos, es que en ningún lado, bueno, esa creencia de que escuchando música clásica se van a volver genios, no. Pero bueno, se van a concentrar más o van a ser más, algo así, más tranquilitos, pero nunca van a ser ni más inteligentes ni más genios. No, pero a lo que voy es el aspecto mitológico de porque Mozart fue un genio infantil, se va a traducir eso en un cambio a nivel neuronal, en una genialidad, eso es absurdo, ¿no? O sea, por eso se me hace muy chistoso plantear, ¿qué pasaría si la música de Bob Marley te hace genio? O sea, ¿por qué no? Ay, ojalá no, porque a mí no me gusta. A mí se me ocurre que más bien lo que pasaría en estos casos es que la mamá o el papá que cuidan al niño están más tranquilos y el niño está más tranquilo también y a lo mejor se desarrolla mejor. En cambio, si ponen una música que altere a la mamá o al papá, el niño va a estar angustiado y va a tener miedo a mostrar su deseo. ¿Por qué? Porque ya tiene miedo al ambiente. Como la música que ponen en la escamocha. No, ¿verdad, ingeniero? Sí. ¿Sí es buena? Para los niños. Saludos a la escamocha. Saludos a la escamocha, programa de cine, ¿no? Eso es lo que se manifestaba, por ejemplo, en documentales como Desde el vientre materno o diversos que se muestran en canales culturales, de que habla de que ondas sonoras muy fuertes alteran o estresan al bebé y que más suaves lo relajan, pero jamás habla de aumento de intelecto ¿Ni qué tipo de música? O sea, está hablando a nivel acústico, de nivel acústico, obviamente, pues ondas fuertes como lo que sería el metal, el rock, pues el niño es como una amenaza a su ambiente de tranquilidad y de medios. Pero eso también relaja, sería igual que el yoga prenatal o los ejercicios prenatales, son para ayudar a la mamá a relajarse, a tomar conciencia y eso, no tanto para aumentar el intelecto del futuro bebé. Cha-cha-cha, mambo, danzón. Hay algunos autores, bueno, alguna vez acá en la especialidad cuando hablábamos del vínculo, también acá en la parte criminal que a veces hemos tomado esta teoría, ¿no? Dicen algunos autores, y así lo dejamos ver, así como ahorita decían, no, pues a lo mejor quinto de primaria y empieza a presentar problemas, a veces el problema se traslada hasta la vida adulta, y en la vida adulta empiezan todas estas fallas, y por eso, ¿no? Como esta labor psicoanalítica de que dicen, oye, pero ¿por qué te vas hasta etapas de la infancia y demás?
Este análisis, ¿por qué es tan profundo? Pues por lo mismo, porque el problema nada más se recorrió, ¿no? Esta sobreestimulación de la que hablaban, acá se manejaba como un vínculo que era igual de dañino que el vínculo que era o inexistente o muy tenue. Este vínculo maximizado, si lo poníamos así como en una metáfora, pues era lo mismo, intentar sostener a la persona de una manera muy ligera que intentar abarcarla por completo. Igual se dejaba en desprotección. Entonces, lo mismo pasaba con esto, ¿no? Y que ese vínculo, a lo mejor maximizado, lo podemos interpretar como esta estimulación, ¿no? Que parece así como algunas que decíamos aquí, que el niño ya quiere, entre más tenga el avance más a prisa, es más de presumir, ¿no? Que si inició a caminar más pronto, algunas aquí decíamos, que si inició a hablar más pronto, que si inició como a brincarse etapas, mi hijo es un genio, ¿no? O hasta se le presiona, ahí sí hay una presión al niño, que también lo consideramos así, que el niño es un anexo de los padres, ¿no? Un anexo del deseo de los padres, pero sin embargo pues todavía no está deseando. Entonces viene como esta presión de tienes que ser así, mira fulanito, a lo mejor ya la comparación, ¿no? O ya deberías de aprender a lo mejor un idioma, ¿no? Toda esta parte, y que se va brincando la etapa, ¿no? La etapa tanto de cómo es un bebé, ¿no? Como todos lo conocemos, a cómo es un niño también, como se supone de la manera clásica, ¿no? Y que sí, viene toda esta parte en la que pareciera que maduran muy rápido, ¿no? Se hacen adultos muy rápido, pero después pareciera que se invierte. Ahora el adulto quiere actuar como niño, quiere actuar como adolescente, y viene toda esta problemática en destiempo, ¿no? O se frustra o se estanca. Se frustra, se estanca, y viene una problemática en todos los aspectos de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, este estímulo entonces no fue tan consecuente, ¿no? A manera positiva. Entonces, pues bueno, ahí hablamos también de este vínculo, cómo abarca a la persona de sobremanera, y a fin de cuentas, pues no le está dando como una indicación, ¿no? Pero otra cosa que no se ha tratado, bueno, también el exceso de actividades infantil viene también por el exceso de actividades en los padres. ¿Qué tanto la guardería, las actividades extraescolares o la escuela hasta las 4 de la tarde, hasta las 6 de la tarde? No es porque en realidad no tengo tiempo de estar con mi hijo. Realmente trabajo, tengo esto, tengo lo otro, y todo ese tipo de sobreestimulación viene a consecuencia de en realidad me estorba el niño porque no tengo el tiempo, pues que me lo cuiden en otro lado. Y entonces el vínculo madre-hijo es roto a temprana o realmente nunca se hizo con fortaleza. Quizás si ese vínculo se está manejando, aunque tenga las actividades que tenga, ¿no? Que tenga estimulación temprana, que tenga clases de diferentes idiomas, que tenga clases de diferentes deportes, pero si hay un acompañamiento de los padres o hay un entendimiento de los padres, quizás el vínculo no hay ningún problema, ¿no? Algunas así me preguntaban en clase, entonces está mal, ¿no? Como que vayan a la guardería, está mal que lo meta a tal deporte, está mal que, bueno, es que es diferente si está mal que no lo acompañes. Sí, mal que no lo acompañes, mal que no presentes ninguna como conexión con el niño, ¿no? Igual pasaba con esta parte de tanto idiomas o tanto meterlo a cualquier cosa, ¿no? Dice, bueno, si el padre o la madre ahí está, no hay ningún problema. El niño igual ahí tiene su vínculo, ¿no? Se lo trata de establecer, pero si no, pues es nada más como darle como más opciones, pero porque yo no voy a estar, ¿no? Sustitutos, pero que no van a hacer la labor en sí importantísima que tiene que ser, por ejemplo, la madre y también el padre en su tiempo. Entonces ahí sería como la importancia de una educación, pero que no se deje a manos como del tercero, ¿no? Completamente. En calidad de bulto. En calidad de bulto. En calidad de bulto. Mucha queja de los maestros era eso, ¿no? Que decían, es que quieren aquí como que los eduquemos igual que en casa, ¿no? Que les demos valores, que les demos todo, pues, cuando no, se supone que eso ya debe venir preparado, y acá nada más una educación complementaria, ¿no? Aquí recibe conocimiento, la educación es en casa. Exactamente, y ha sido mucha queja, pero una queja real, ¿no? Porque bueno, pues, ¿qué está pasando con las generaciones actuales, ¿no? Entonces, pues viene esta parte ahí del vínculo, cómo manejarlo, ¿no? No son malas estas actividades, no es malo tampoco el conocimiento, sin embargo hay que tratar de dirigirlo, no tratar de acompañarlo, no tratar de que sea como un sustituto el conocimiento de la interacción con la otra persona. Y mediatizarlo, tampoco estresar a los niños con tanta cosa. Así es, bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. El siguiente martes, bueno, ya veremos de qué hablamos. Tema criminal. ¿Ya tocan los criminales? ¿Ya de veras? Oye, ya toca el ciclo. De niños a criminales. Muy lógico. No, pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. ¿Ya se despidieron todos? Muchas gracias por escucharnos.